Shabbat Shalom, sean todos bienvenidos a esta nueva entrega de la Parashá semanal. Los saluda William Salas desde aquí de la comunidad Gene Cherú en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Esta semana estamos con una Parashá del libro de Levíticos, que es la segunda que nos corresponde del Sefer, pero ya es la número 25 de toda la Torá. Estamos con la Parashat HaShavua Tzav, que significa ordena. Esta parashá va desde el capítulo 6, verso 1, pero en versiones cristianas corresponde al capítulo 6, verso 8, hasta el capítulo 8, versículo 36, antes del capítulo 9, que es la siguiente parashá. Esta parashá tiene como curiosidad que tiene 97 versículos. ¿Por qué digo como curiosidad? La palabra tzav, que es zain vav, da el número de 96. Entonces empieza con Vayomer Adonai el Moshe y en la siguiente palabra dice tzav, justamente. Son 96 versículos más uno lo que corresponden o comprenden esta parashá. En esta semana leemos la porción de la Haftará en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículos 4 al 24, aunque en las Biblias cristianas hay un capítulo 4, pero esto es hasta el final. Y en el Brit Hadashah se leyó el libro de la carta a los Hebreos, capítulo 6 íntegramente, que son 20 versículos en total. Eso es lo que comprende todo el estudio de las Escrituras para esta semana. Esta semana es Shabbat Hagadol, este sábado en el que estamos. Se llama así porque es el Shabbat previo a Pesaj. Este miércoles al anochecer estamos celebrando el Seder de Pesaj. Como curiosidad, esta semana o este año nos pasa algo curioso porque tanto el Seder del Mashiach como el Seder de Pesaj original en Egipto se comió justamente un miércoles en la noche y Shabbat Hagadol cayó el 10, es 10 de Nisan. Este fue el día en el que se apartó al corderito para que esté en inspección durante 4 días antes de ser ofrecido como el cordero o el Corbán Pesaj. Muy bien, como introducción, en la parashá anterior se trató acerca de las leyes que regulan los diversos tipos de ofrenda que la Torá prescribe. Como vimos, hay 4 tipos de ofrenda, más uno que es ofrenda vegetal. Estas ofrendas son olá, que es la ofrenda que se quemaba completamente. Está la ofrenda vegetal, que también se quema, es como una olá, pero no se quemaba completamente, era una porción que se tomaba. Es una ofrenda de harina o de productos del trigo. También las ofrendas de paz, que se llaman shelamim, la ofrenda por el pecado, que es hatat, la ofrenda de la culpa, que se llama asham. Según Rambán, no Rambam, Rambán con N, o como se lo llama en español, Nachmanides, en la parashá anterior, que era Vaikra, la Torá principalmente se dirigía a la gente que traía las ofrendas, pero aquí se enseñan las leyes adicionales al respecto que tenían que seguir los kohanim, o sea, a la anterior parashá se presentaban los tipos de korbanot, los tipos de ofrenda, pero aquí se explica cuál era el servicio, más que eso, o sea, los detalles que faltaban explicar para que el sacerdote tenga una guía de cómo realizar estos diversos sacrificios. Por eso es que parecieran repetidas una de la otra. Aquí tenemos muchos preceptos
De los 613 tenemos preceptos que van del 131 al 148, como por ejemplo el precepto de quitar las cenizas del altar diariamente. Es el primer precepto que se encuentra. Otro es el precepto de encender el fuego en el altar diariamente. Prohibición de apagar el fuego del altar. Precepto de comer los restos de las oblaciones de harina. Prohibición de preparar los restos de las oblaciones de harina como hametz. Y ahí pueden ver el listado de todos los demás. Los últimos, por ejemplo, es que se prohíbe comer el sebo o la grasa del animal, pero el animal que está destinado a hacer un sacrificio o llevado al altar. Toda la grasa tenía que quemarse. La gente no podía comer parte de esa grasa. No tiene que ver nada con la salud actual, que dice, no hay que comer grasa porque te daña las arterias, te taponea las venas. No, sino que se refiere a que la grasa que iba a ser destinada para el altar no se podía comer. ¿Por qué? Porque necesitaban el combustible para que el fuego del altar no se apague. Por ello, la grasa del sacrificio no se podía comer. Y la última dice, no se puede comer la sangre de un animal terrestre o ni siquiera de un ave. Como ustedes saben, el animal terrestre que podemos comer tiene que ser, en primer lugar, mamífero. En segundo lugar, tiene que tener las patas o las pezuñas partidas. Y finalmente tiene que rumiar. ¿Ok? Si bien no hay otros animales que tengan pezuñas más que los mamíferos, pero no todos rumian, solamente unos cuantos. Por ejemplo, el cerdo es un animal mamífero que tiene las pezuñas partidas, pero no rumia, por eso no lo podemos comer. Aquí hay un detalle interesante. No podemos comer sangre de los terrestres ni de aves, dice. En el caso de las aves no hay una característica, sino un listado de aves que no podemos comer. Y la característica más o menos que se puede deducir es que no podemos comer aves de presa. ¿Ok? Aunque el cisne no es ave de presa, pero no podemos, aunque come peces, creo, ¿no? No podemos comerlo. Pero no menciona nada de los peces. Y es que con los peces no hay ningún problema. La sangre del pez es muy distinta a la de los mamíferos y a la de las aves. Dice la tradición también que los peces fueron los únicos que no fueron adulterados en el asunto del experimento genético que se realizó antes del diluvio con ciertos animales, donde algunos quedaron con cierta pureza, que son los animales que son puros, mientras que el resto quedaron completamente cambiados. En el caso de los peces, y especialmente los con aletas y escamas, no pasó esto, no se los alteró genéticamente. Es lo que más o menos enseña alguna tradición. Muy bien, antes de entrar entonces a estudiar la parashá, vamos a dar gracias al Eterno, diciendo, Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetzibanu, al divrei Torah. Bendito eres tú, oh Eterno, nuestro Dios, Rey del universo, quien nos santifica con sus mandamientos y nos ha ordenado con respecto al estudio de las palabras de la Torah. Amén. Empecemos con el panorama de la parashá. En esta parashá Dios le ordena a Moshe acerca de los sacrificios ofrecidos en el Mishkan, al igual que en la anterior, incluyendo la ofrenda de cereal que traía el sumo sacerdote, las ofrendas por la culpa y las ofrendas de acción de gracias. Moshe inicia a Aarón y a sus hijos en el servicio sacerdotal del Mishkan. Ahí pueden ver la puntita del dedito donde inicia la parashá y ahí está el final, donde ven el dedito a la izquierda. Vamos a ver los primeros versículos. ¿Por qué son los primeros? Porque en el primer versículo hace la introducción y podemos ver la palabra clave
al inicio del segundo. Dice el primer versículo, Vaidaber Adonai el Moshe lemor. Y habló Adonai a Moshe para decirle, Zav et Aharón de et Banav lemor. Manda, ordena, di a Aharón y a sus hijos, diciendo, Zot Torat Haolah. Esta es la Torah. Pero, ¿qué significa Torah? Torah no es simplemente ley, sino está la instrucción de el sacrificio o el corbán Olá. Hi Olá al Mukda al Hamizbeach Kol Alayla. Él dice, la Olá o el Olá está o quedará sobre, ¿qué es Mukda? Es la hoguera. Fíjense que en la palabra Mukda he puesto una mem más pequeñita, ¿no es cierto? Vamos a ir a la atrás. Aquí tal vez los que vean en el vivo no lo van a ver, pero yo aquí los voy a hacer un pequeño acercamiento y pueden ver que la palabra Mukda tiene una mem más pequeña. ¿Lo ven? Por eso la puse pequeña. Mukda se conoce con una palabra griega, es un hapax legómena, que significa, es una palabra que aparece la única vez en toda la escritura, que se traduce como hogar. Pero entonces, el hogar no estaba en el hogar. Pero ¿de dónde viene la palabra hogar? La palabra hogar viene de hoguera, ¿no es cierto? ¿Sabían eso? Porque el hogar, ¿qué era la hoguera? No crean que la hoguera era donde la cocinaban a las brujas. Una hoguera es una llama de fuego, es una fogata. Entonces, cuando ya era la noche y la gente se quería reunir, ya antes de ir a acostarse, se sentaba alrededor de ¿qué? De la hoguera. Y ese calor simbolizaba el calor de la familia. Entonces, la palabra mukda, que significa familia o hogar, en realidad se está refiriendo a que justamente aquí a la hoguera del Mizbeach, que era Mizbeach, el altar. Y tenía que estar Kol Halayla. ¿Qué significa Kol Halayla? Toda la noche. Ad Haboker. La palabra ad significa hasta. Haboker, hasta la mañana. Ve'esh hamizbeach tukad bo. Y el fuego del altar permanecerá en él. Miren de interesante, la palabra tukad tiene la misma raíz de la palabra mukda. ¿Se dan cuenta? La tiene la Vav, la Kov y la Dalet como raíz. Entonces, el permanecer, el mantenerse ahí, tiene una relación justamente con el hogar. Y es que nosotros podemos entender en este pequeño versículo que igual nosotros tenemos que permanecer cerca del calor de la familia, ya sea la familia de sangre que Hashem nos concedió o de la familia de la comunidad que estamos levantando. ¿Para qué? Para que justamente el fuego, la llama, no se extinga. ¿Ok? Veamos aquí otros dos ejemplos de esa palabra. Vean que son otros dos manuscritos y siempre la mem de Mukda está pequeña y un poco más levantadita. Entonces, esto se traduciría, y habló el Eterno a Moshe diciendo, ordena a Aarón y a sus descendientes, no era nomás a sus hijos, sino a todos los que iban a descender de él, diciendo, esta es la instrucción de la Olá. Es la Olá que permanece en la hoguera sobre el altar toda la noche hasta la mañana.
No obstante, el fuego del altar arderá en el altar. La palabra tzav, que es el nombre de esta parashá, es un verbo derivado de la raíz tzavá, que significa ordenar o prescribir. Por ejemplo, los mandamientos del Eterno se los denomina mitzvot, porque es algo que Él nos ha ordenado para que cumplamos. No es una sugerencia. Cuando yo te digo, por favor, tráeme agua, no te estoy sugiriendo que tal vez necesite agua. Quiero agua y te estoy pidiendo, por favor. Bueno, claro, no soy un déspota. No te digo, tráeme agua. Digo, por favor, tengo sed, ¿me puedes traer agua? Te estoy encomendando algo, te estoy pidiendo algo, pero es algo que quiero que hagas. Tiene también la connotación de urgir o instar vehementemente a realizar un determinado acto. Rabí Shimón dijo, la escritura tiene mayor necesidad de urgir al cumplimiento de una orden cuando ello implica una pérdida monetaria. ¿Por qué razón? ¿Por qué lo pone en primer lugar? Porque al Cohen no le convenía el Corban Olá. ¿Por qué no le convenía? Y aquí aprendí algo recientemente, o lo había leído, pero siempre lo pasaba por alto, pero ahora ya lo tengo bien claro. Si bien el Corban Olá se quema íntegramente, no todo se quema. ¿Qué es lo que no se quema? No, sí, pues se quema. ¿El qué? No, se quema, todo se quema, menos algo. La piel. El Cohen se queda con el cuero. No se quema. Yo pensaba antes que se quemaba, pero ese es el salario del Cohen. Entonces no le convenía. Por eso entonces el Eterno le dice a Moshe, Tzav, mándale, que tiene que hacer. Porque el otro no necesita que lo mande, lo va a hacer con gusto. ¿Por qué? Pues se va a ir con su buena parte del animal. Rashi explica que se usa justamente en el caso de la ofrenda de la ascensión, o sea, de la olá. En los otros que ustedes, si lo han leído la parashá, no se menciona la palabra tzav nuevamente, solamente es aquí. Los otros no dice tzav. Directamente, ahora esta es la Torá de este corbán. Esta es la Torá de este corbán, pero no dice tzav, mándale. La Torá utiliza esta expresión a diferencia de las demás ofrendas descritas en la parashá anterior y a continuación, en las cuales no fueron introducidas con esta expresión, según el Maskil le David. Muy bien. Aquí esto yo solo les presenté el anterior miércoles, en el anterior Shabbat. Y aquí tenemos los detalles de los korbanot. El Corban Olá se explicó anteriormente en Levítico 1, del 1 al 17, pero aquí se va a explicar del 1 al 6 en las versiones cristianas. Perdón, en las versiones hebreas. En las cristianas es del 8 al 13. Les vuelvo a recordar, el pequeño desfase que hay es justamente en el capítulo 6. ¿Por qué razón? Porque en las versiones cristianas, en las versiones hebreas, el capítulo 5 llega justamente hasta el versículo 7. O sea, hay un capítulo versículo 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 del capítulo 5. Es un desfase de 7 versículos que solamente se va a dar hasta que aparezca el capítulo 7. Ahí volvemos a estar en orden, ¿ok? Entonces ahí pueden ver entre paréntesis la numeración de las versiones hebreas. Aquí en el Corban Olá leemos lo siguiente. En el versículo 10 voy a usar la numeración cristiana
para que no nos confundamos. Luego el sacerdote se revestirá de su túnica de lino y vestirá sobre su carne los aragüeyes, o sea, los calzoncillos o la ropa interior de lino, y a continuación recogerá de sobre el altar la ceniza del holocausto que el fuego habrá reducido y la depositará al costado del altar. A un costado era, si no me equivoco, el costado de adelante. Ahí se iba acumulando la ceniza y ya cuando era mucho, ya tenía que sacarse y depositarse en un lugar de afuera. Pero el altar no podía permanecer toda la noche, todos los días acumulando las cenizas, porque luego no se iba a poder encender el fuego. Porque aquí hay algo muy importante, esta parashá, para nuestra congregación, es muy significativa, porque aquí está el nombre de nuestra congregación. ¿Cómo se llama esta congregación? Genecherú. Muy bien, hermanos. Cuando les digo a las personas, congregación judía mesiánica Genecherú, me miran esperando que Genecherú tenga algún significado hebreo o no saben por qué. Pero Genecherú es una palabra guaraní que les enseñaron los aborígenes a los españoles cuando llegaron acá, que veían que ellos tenían una hoguera a la que procuraban nunca apagar. El fuego no se apagaba nunca. Y ellos decían que nosotros lo denominamos a ese fuego que no se apaga, Genecherú. Genecherú significa el fuego que no se extingue. Y es la característica del fuego del altar. No se podía apagar y por eso las grasas de los sacrificios eran muy importantes. No se podía usar para el uso comestible. Habían otros animales que no eran ofrecidos en corbán, que esa grasa se podía usar tranquilamente, pero no se podía usar la grasa de un animal que fue ofrecido o ofrendado en el altar, en el servicio, porque era el combustible del fuego del Mizbeach. Dice en el versículo 12, en tanto el fuego sobre el altar arderá en él sin extinguirse. El sacerdote quemará leños en él cada mañana y acomodará el holocausto dejando consumir en él las grasas de las ofrendas de paz. Porque de los shelamim salían todas las grasas y también las de las otras ofrendas. El otro iba con grasas y todo, menos con la piel. Eso ya lo vimos en la anterior parashá, que el oferente tenía que despellejar a la víctima de la olá. Ya sabemos para qué, era para entregarle el cuero al cohen, al sacerdote. Y ahí está el nombre de nuestra congre. Versículo 13, versiones cristianas. Un fuego continuo arderá sobre el altar sin extinguirse. ¿Cómo se dice fuego continuo en hebreo? Esh tamid. Y en guaraní, Genecherú. Por ahí medio suena algo, ¿no? Genech, el Esh. Entonces, ese fuego continuo no se tenía que apagar. Era algo constante. Tenía que estar el fuego encendido, porque en el día se iban acomodando las víctimas, se iban llevando las ofrendas, y al final el corbán olá, el corbán que era de ascensión, se dejaba para que se quede quemando toda la noche. ¿Ok? Muy bien. En la primera aliyá se menciona sobre el corbán olá y sobre el asunto del altar que no se tiene que apagar su fuego. Luego, en la misma primera aliyá se habla acerca de el segundo tipo de ofrenda que también se quemaba, pero no era tan íntegra porque era solamente un puñado de la harina que se llevaba o del pan también que se llevaba, porque podían llevarlo en forma de pan, ya sea preparado al sartén o en una cacerola.
y entonces una parte debía sacar el Cohen y lanzarlo al altar hasta que sea consumido, al fuego del altar. Había una prescripción que no se puede ofrecer nada con levadura. ¿Qué otra cosa más no se puede ofrecer? Miel. No lo menciona acá, creo que está en la anterior para allá, pero no podíamos ofrecer el devash, el miel, la miel, pero tampoco ofrecerlo con levadura. Pero ¿qué era lo que no podía faltar en ningún corbán? ¿Cuál? Sal. Todo corbán tiene que ser ofrecido con sal. ¿Cuál es la razón? La sal preserva, es amarga, no amarga, pero es salada, nadie puede comer mucha sal, y el dulce obviamente uno se inclina más por el sabor del dulce, pero el dulce destruye, el dulce, pregúntenle a un diabético, ¿qué hace el dulce en su sangre, con todo su cuerpo? Ahora miren, pero la sal la hace subir la presión, bueno sí, ya, pero porque el azúcar ya se la fregó. Pero la sal no es tan dañina. En exceso sí, pues, ¿no? Pero preserva. Y la levadura es un símbolo de que algo no es honesto, porque un pan al que se le ha puesto levadura no es el verdadero pan, sino es el mismo pan, pero que ha sido inflado. Ya lo vimos con el asunto de la Aleph en la semana pasada. En la segunda alía, el Eterno le explica a Moshe la ofrenda de Miluim, por eso lo dejé en esta hoja de ahí, en esta diapositiva. Son las ofrendas de consagración, las ofrendas que el sacerdote Aarón tiene que presentar y también sus hijos para ser consagrados. Esta ofrenda, fíjense, no se menciona, se menciona en Éxodo 21:37, pero no se mencionó en la anterior. Se menciona aquí del 19 hasta el 23. ¿Qué era lo que tiene que hacer? Esta será la ofrenda que Aarón y sus hijos presentarán ante Hashem el día de su respectiva unción. La 10ª parte de un efa de flor de harina como ofrenda vegetal continua, la mitad por la mañana y la mitad por la tarde. En sartén será desleída en aceite y la llevarás bien frita en pedazos tal como ofrenda vegetal, cocida al horno. La ofrecerás como olor que apacigua a Hashem. Y el sacerdote que de entre sus hijos haya sido ungido para sucederlo, habrá de ofrecerla, es un estatuto perpetuo. Es una ofrenda no es toda la ofrenda para, obviamente, su consagración, pero es una que es específicamente también para eso. Hay otras ofrendas más que lo vamos a ver en la siguiente parashá, que ofrecieron también a Aarón y sus hijos. Del 24 en adelante tenemos las ofrendas de Hatat. El Corbán Hatat era de aquellos pecados que se habían cometido de forma inconsciente o sin querer. Y explica, en el lugar donde se inmola el holocausto, o sea, todos vamos a ver que en el lugar donde se inmola o que se hace el shahat, se degüella, siempre era en el mismo lugar. No es que este hatat vaya allá a la esquina, este es Asham, vaya por allá. Todos los korbanot se degollaban en el mismo lugar. Dice que tenía que ser en presencia de Hashem porque es Kodesh Kodashim. No significa que es en el lugar santísimo, sino que es algo extremadamente sagrado, la ofrenda de el Hatat. El sacerdote que haga la ofrenda por el pecado la comerá. Como ven, él ya come parte del Hatat. En lugar sagrado la comerá dentro del atrio de la tienda de reunión. Todo lo que toque su carne quedará consagrado.
Luego vamos a entender qué significa que algo queda consagrado para Hashem. Suena bonito, pero no lo es. A no ser que ese sea tu oficio. Pero si no lo es, tiene una connotación negativa. La vasija de barro en la que sea cocida tiene que ser quebrada, y si se cuece en vasija de cobre, tiene que ser bien fregada y enjuagada en agua. ¿Por qué? Porque es muy sagrada. Todo varón de entre los sacerdotes podrá comer de ella porque es cosa muy santísima. Pero no se comerá ninguna ofrenda por el pecado cuya sangre haya sido llevada a la tienda de reunión para hacer expiación en el santuario, en el fuego será quemada. Si no entendieron ese versículo es porque anteriormente vimos que habían unos tipos especiales del Corbán Hatat que se llevaba toda la sangre se mete por si acaso al santuario y se ponía sobre los cuernitos del altar del Ketoret. Pero solamente lo que era grupales se hacía la aspersión hacia la cortina. ¿Cómo se llama la cortina? ¿Se acuerdan? El parojet. Se hacía la aspersión 7 veces y se sacaba. Esa no se podía. Pero la que simplemente se ponían nomás las sangrecitas, no hay ningún problema. Eso eran los pecados individuales. Eso está explicado en la anterior parashá. Y seguimos en el capítulo 7 con las ofrendas de los pecados por la culpa. Estos son los korbanot, el korban Asham. Asham, fíjense, va desde el versículo 1, ya del capítulo 7, hasta el versículo 10. Y es hasta ahí donde termina incluso la segunda aliyá, explicando los korbanot, el korban Asham. Ahora, en la aliyá número 3 se explica dos tipos de korban, el korban shelamim. Uno de ellos es el korban todá. ¿Qué significa todá? Gracias. Cuando alguien dice todá, estamos diciéndole gracias. Y cuando decimos muchas gracias, ¿cómo se dice? Todá rabá. Una todá muy grande, muy multiplicada. Entonces, un korban todá era un korban por el agradecimiento. Rashi menciona que se agradecía por 4 milagros, ¿no ves? Era por haber sido salvado del mar, de la cárcel, de una enfermedad y de qué más. Se los dejo de tarea. Eso hacen los profes cuando no se acuerdan, ¿no ves? Ese es el Corbán Todá. Luego hay otro Corbán que también es acción de gracias. Presentará es de ofrenda de tortas de pan leudado. Y había algo muy importante con el Corbán Todá, y era que se podía guardar hasta el segundo día y se podía comer. Aquí en Santa Cruz y en Bolivia le decimos el coñichi. Se podía guardar para el día siguiente, el segundo, pero ya en el tercer día se tenía que comer. Si no se comía, ya tenía que ser quemado o desechado. No podía quedarse hasta un cuarto día más. Y aquí en esta alía, la tercera, que es la más extensa, si no me equivoco, tiene 29 versículos, es donde se menciona que no se puede comer los cebos. Ya les dije que no es por cuestión de salubridad, sino más que todo porque se necesita el combustible para no extinguir el fuego del altar. Desde la cuarta alía ya entramos al relato de la consagración del sacerdote, de los sacerdotes. Moshe le dice, a Adonai le dice a Moshe en el capítulo 8, ya estamos en la cuarta alía, toma a Aarón y a sus hijos, y así como a sus vestiduras, vístelos, lleva el aceite de la unción, el novillo de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los ácimos, congrega toda la asamblea
a la entrada de la tienda de reunión. Moshe hizo tal como Hashem le había ordenado. La asamblea también se reunió. Moshe le dijo a la asamblea, esta es la palabra que Adonai ha ordenado hacer. Entonces Moshe hizo que Aarón y sus hijos se acercaran, los lavó con agua, luego puso sobre él la túnica, lo ciñó con el cinto, por supuesto estaba con su interior, le puso el éfod, lo ciñó con el cinto del éfod y lo envolvió. Le puso encima el pectoral y en el pectoral colocó el urim y el tumim. Luego le puso el turbante, o sea, el misnefet, si no me equivoco, es el nombre del sombrerito o el turbante. Algunos traducen el, ¿cómo le llaman a la mitra? Ponen, ¿no? No, no es una mitra. Mitra es la que tiene el papa así como boca de pescado. No. Claro, no tenía esa forma. Encima del turbante pusieron la placa de oro, la diadema sagrada, la que dice Kodesh Ladonai, santidad a Hashem. Enseguida tomó Moshe el aceite de la unción y ungió el tabernáculo, todo lo que había en él y lo santificó. Roció en él 7 veces el altar, ungió el altar y todos sus utensilios, así como la fuente, todo lo ungió. ¿Esto cuándo fue? Esto fue en el primer día. Y ahí es donde yo me confundo porque parece que es el primer día de Nisan que nos relata la última parashá de Éxodo. ¿Se acuerdan? Pareciera que está pasando ahí, es un poco confuso. Bueno, en la quinta alía dice que ya Moshe hace aproximar el novillo de la ofrenda por el pecado y Aarón y sus hijos apoyaron las manos sobre sus cabezas, la cabeza del novillo, y uno lo degolló. Luego Moshe tomó la sangre y puso su dedo sobre los cuernos del altar en derredor, purificando así de pecado el altar. Luego derramó la sangre restante al pie del altar y lo consagró para hacer expiación sobre él. Después tomó la grasa que había en los intestinos, la grasa del hígado y los 2 riñones. Voy a hacer una pausa acá. Y es que me estaba haciendo el estudio para la siguiente parashá. Y aquí la palabra para grasa del hígado es yoteret. Yoteret kavet. Y me puse a investigar qué es el yoteret, porque Rashi lo traduce como el diafragma. Yoteret viene, ¿alguien sabe, por ejemplo, a qué suena yoteret? A Yetro, ¿no ve? A Yitro. Yoteret. Es la misma raíz. Significa adicional. Algunos dicen es una membrana adicional. Unos dicen es la vesícula biliar. Otros dicen no, es una membrana de grasa que va. Otros dicen, eso sí, no nada que ver. Es algo que tiene adicional el hígado de los bovinos que no tienen los humanos. Mentira, más bien el humano tiene más cosas que el hígado de los animales. Y una traducción que me gustó, un comentario, es que es el lóbulo caudado del hígado. El hígado de todos los mamíferos tiene 4 lóbulos o secciones, regiones. Tiene el lóbulo izquierdo, lóbulo derecho, hacia arriba el lóbulo caudado y abajo el lóbulo cuadrado. No lo sabían, ¿no? Lo que aprende uno estudiando un poco de más. Lo interesante es que este lóbulo es un lugar, una zona específica del hígado, es donde se realizan más que todo la parte de la desintoxicación de la sangre. Y llama la atención porque es la misma función de los riñones que están siendo ofrecidos también. Eran los que se quemaban sobre el altar. Fíjense que del Corbán Shelamín, del Corbán Hatat, no se quemaba todo. Una parte de carne iba para el sacerdote,
una parte se quemaba. ¿Y qué era lo que se quemaba? El sebo, esto del hígado, los riñones, y lo demás se tenía que quemar afuera del campamento. ¿Por qué se lanza el riñón o los riñones y esta región de acá? Los riñones, la función principal que tiene es eliminar las toxinas, ¿no es cierto? Es lo que te purifica. Mi señora madre falleció un 16 de junio del 2023. Ella dializaba, ella falleció con la esperanza de encontrar un riñón que no apareció nunca. Ella tuvo mucho aguante porque muchas personas que llegan a dializar duran 1 año, 2 años. Mi madre duró 4. Y es muy triste ver a las personas que dializan. Yo los invito a ustedes, algún día pueden ir aquí al hospital, si quieren, de la Caja Nacional, en La Cañoto. Ahí está, bueno, no los van a dejar entrar, pero van a ver a muchas personas que están amputadas, que están en sus huesos, están muy mal, y es porque ya el riñón no solamente purifica, hace muchos otros trabajos. Son muy importantes los riñones. Pero ¿y por qué se lanzan al altar? ¿Quién tiene más o menos una noción? Yo no tengo, pero el Eterno me está trayendo algo acá a la mente. Como les digo, me llamó la atención lo del lóbulo caudado, que es el que te ayuda a eliminar la impureza, porque el hígado también desintoxica de la sangre, los riñones hacen lo mismo. Entonces, estos son elementos que te limpian y te purifican. Hashem te está diciendo, bota esto, porque para la limpieza que yo te doy no necesitas esto. La purificación que yo te traigo no viene a través de tus órganos, sino viene de este acto que estás haciendo. Estás lanzando esto como diciendo, no los necesito. Claro, no eran tus riñones, ¿no? Pero es como diría Yeshua, no es lo que entra de tu boca a tu boca lo que te va a contaminar, sino lo que sale realmente. No significa que ya de ahí puedo comer chancho o puedo comer carroña, me puedo morir, ¿no? Me puede aparecer el Helicobacter pylori, una salmonelosis. No, la oración no va a hacer morir al germen o a la bacteria. Seamos correctos, seamos honestos. Podemos orar 10 veces en el nombre de Yeshua, Jesús, de quien sea. Ahí está. Hay que tener orden también y limpieza y cuidado en lo que comemos. Pero en lo que es lo espiritual, no es lo que comemos lo que nos va a matar. No es lo que entra, sino lo que sale, lo que hay en nuestro corazón. Entonces Hashem le está diciendo, esto, quémalos. Deséchalos porque el que te purifica soy yo. No necesitas de tu riñón ni de tu lóbulo caudado para que tu sangre sea limpia. Para que tu sangre quede limpia de la impureza, porque nuestra impureza, ¿cuál es? Son nuestros pecados, es el veneno de la serpiente, ya lo aprendimos la anterior vez, la medicina la trae el Mashiach. Es su sangre la que verdaderamente nos purifica a nosotros y no nuestros órganos que Hashem nos ha dado para purificarnos de las sustancias que comemos a diario. Muy bien. Vamos terminando entonces esto. Vemos que se va dando las prescripciones, tú te vas a quedar con esto, vas a mecer esta ofrenda. Y bueno, empieza entonces los últimos 7 días antes de que llegue la plenitud de la carga, de la llenura, de la investidura del cargo del Cohen, del sacerdote.
Y así termina esta parashá diciendo que por 7 días ellos tenían que estar a la puerta de la entrada de reunión. Moshe dice que montaba y desmontaba el Mishkan durante estos 7 días para ver cómo se realizaba, porque quien iba a hacerlo ya no iba a ser Moshe, iban a ser los levitas y los Kohanim. Pero ellos tenían que, mientras estaban montados, estar atendiendo, tomando nota. Y según lo que podemos ver, sí se realizaban ciertas ofrendas en el altar para que ellos también aprendan, porque estaban en un curso intensivo de 7 días. Y es lo que dice al final. Lo leímos en el Maftir, versículo 33 del 8. Durante 7 días no saldréis por la entrada de la tienda de reunión hasta el día en que se cumplan los días de vuestra investidura, pues se os investirá durante 7 días. Tal como se ha hecho hoy, así ha ordenado a Hashem hacerlo para ofrecer expiación por vosotros. En la entrada de la tienda de reunión permaneceréis día y noche por 7 días, vigilando la ordenanza de Adonai para que no muráis. Así me fue ordenado. Y Aarón y sus hijos hicieron todas estas cosas que había ordenado Hashem a Moshe, o por mano de Moshe. Entonces vemos que ahí ellos están aprendiendo cómo hacer el servicio. Y es en la etapa en la que nos encontramos actualmente nosotros al participar del Shaharit. Estamos nosotros aprendiendo cómo realizar los distintos servicios, porque de aquí ustedes luego van a ir a enseñar a otros hermanos y esto se tiene que extender. Pero tiene que hacerse bien. El número 7 representa un ciclo completo. Ellos estuvieron todo el ciclo aprendiendo y atendiendo lo que tenían prescrito a realizar. Y para terminar, vamos a hablar algo sobre el asunto de las cenizas. Dicen los sabios que el altar representa el corazón de la persona. En tu corazón, la llama tiene que estar permanentemente encendida. Tú tienes el trabajo de darle el combustible todos los días, porque si un día se te apaga, volverlo a encender el fuego ya es muy difícil, hasta a veces imposible. En el libro de Hebreos se dice que la persona que, habiendo probado las verdades del reino y luego caer, ya es técnicamente imposible para esa persona que ya ha caído completamente volver a encender ese fuego. Si bien el corazón entonces es la ceniza, es el altar, las cenizas representan lo que tú quemaste el día de ayer. Son las cosas que te han pasado el día anterior. Es trabajo de cada cohen y tú eres el cohen de tu Mishkan, de tu propio tabernáculo, limpiar las cenizas de tu altar todos los días. ¿Qué significa eso? Ya quita todo lo que te pasó ayer y anteayer. Saca ya de tu corazón, límpialo. Deposítalo en un lugar sagrado, en tus memorias, en tus recuerdos, pero no dejes que esa ceniza taponee tu altar, para que el fuego de tu corazón no se extinga nunca. Y el fuego de tu corazón sea como el nombre de esta congregación, que sea Genecherú, que sea Eshtamit, que sea un fuego que nunca se apague. Amados hermanos, eso era lo que quería traerles hoy día en esta hermosa parashá, la parashá de Tzav, con mucha alegría en el corazón porque este miércoles que viene ya estamos congregándonos a celebrar la fiesta de la libertad, la fiesta de la alegría, porque hemos sido liberados de las manos opresoras del faraón, no solamente por mano de Moshe, sino que principalmente
por el mérito de Yeshua nuestro Señor. Con nosotros será hasta la siguiente semana, ya no con un estudio de la Parashá, sino que va a quedar suspendida hasta la siguiente. La siguiente semana es la semana de los panes sin levadura. Se lee una porción especial. Pero estaremos aquí, congregados como un ejat siempre. Y que el fuego del altar de vuestros corazones no se apague nunca. Con nosotros, hasta la próxima. Shabbat Shalom y Kol Tuv.